Buenas noches a todos, bienvenidos a Plano Sin Sentido. Les habla el mensajero, y te contaré 5 relatos de terror de experiencias demoníacas. Así que apaga las luces, ponte cómodo y comencemos. Muérete, porque tiemblas, cobarde. Nunca me consideré una persona supersticiosa. No creo en fantasmas, ni en posesiones, ni en esas cosas que salen en los programas de madrugada. Soy lógico, racional. Siempre lo fui, hasta que empecé a verme a mí mismo, o algo más. Todo comenzó una noche cualquiera. Vivía solo, en un pequeño departamento en el centro. Era tarde, casi la 1 de la mañana, y me estaba lavando los dientes, cansado después de un día largo. El baño estaba iluminado por una luz blanca, fría, y el único sonido era el zumbido bajo del ventilador en el techo. Entonces pasó algo. Me incliné para escupir la pasta de dientes y, al volver a levantar la cabeza, noté que algo no estaba bien. Mi reflejo en el espejo estaba sonriendo. Yo no. Mis labios estaban completamente relajados, casi con una expresión de sueño. Pero en el espejo, mi boca se alzaba en una sonrisa torcida. No era grande, no era exagerada. Era sutil. Pero estaba ahí. Me quedé quieto. Me miré a los ojos. El reflejo me devolvía la mirada, y seguía sonriendo. Pensé que era un juego de luces, o tal vez estaba más cansado de lo que creía. Parpadeé varias veces, incluso me toqué la cara, pero el reflejo seguía un milisegundo fuera de sincronía. Cada vez que yo hacía un movimiento, el espejo tardaba una fracción de segundo en imitarme. Apenas perceptible, pero suficiente para notarlo. De pronto, la luz del baño parpadeó. Solo una vez. Y cuando volvió, mi reflejo ya no estaba sonriendo. Estaba serio, imitando mis gestos con precisión, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el espejo un minuto entero. Nada más ocurrió. Me reí nervioso, salí del baño y me fui a dormir. Pensé que sería un lapsus mental, un reflejo mal interpretado por el cansancio. Eso me repetí, pero no fue la última vez. Las cosas empeoraron. Pasaron unos días sin incidentes, hasta que una noche, mientras me afeitaba, ocurrió de nuevo. Esta vez no fue una sonrisa, fue una mueca. Mi reflejo frunció el ceño con enojo, mientras yo tenía el rostro relajado. Tan fuerte fue el impacto que dejé caer la máquina de afeitar. Volví a mirarlo, y esta vez, el reflejo me guiñó el ojo. Yo no me moví, y en ese momento, se apagó la luz. Grité. Palpé la pared en busca del interruptor, lo apreté varias veces y finalmente la luz volvió. Solo que ahora, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él desde el otro lado. Había una huella, una mano, desde dentro. Desde esa noche, comencé a cubrir el espejo con una toalla antes de dormir. Pero aunque no lo mirara, lo sentía, como si algo al otro lado supiera que yo estaba allí, evitando su mirada. A veces, escuchaba un crujido en el baño, como si algo presionara el cristal por dentro. Lo más aterrador ocurrió hace 2 semanas. Me desperté en plena madrugada. Todo estaba en silencio, pero había una luz tenue proveniente del baño. Me levanté, confundido, porque estaba seguro de haber apagado todo. Al acercarme, noté que la puerta del baño estaba entreabierta, y la toalla que cubría el espejo estaba en el piso. Tragué saliva. Mi respiración era irregular. Me armé de valor y empujé la puerta lentamente. Lo vi. Mi reflejo estaba ahí, de espaldas, frente al lavabo. Y en el momento exacto en que entré, se giró solo. Me miró con ojos negros, completamente oscuros, sin pupilas, sin brillo. Y sonrió. Esta vez no fue sutil. Fue una sonrisa amplia, monstruosa, antinatural, que se abría de oreja a oreja. No sé cómo salí de allí. Corrí, salí del apartamento y me quedé en casa de un amigo por 3 días.
Cuando regresé, el espejo estaba cubierto con la toalla, igual que lo dejé originalmente, como si nada hubiera pasado. He considerado quitar todos los espejos de mi casa, pero tengo miedo de que eso lo haga más fuerte, de que dependa de ellos para mantenerse contenido o visible. Cada vez que me veo reflejado, en un vidrio, una cuchara, un monitor apagado, tengo miedo de no encontrarme a mí, sino a él. Y que algún día, cuando yo parpadee, él no lo haga. Después de la muerte de mi abuela, me ofrecí a cuidar su casa mientras la familia decidía qué hacer con ella. Era una casa grande, antigua, de esas construidas a finales de los años 40, con techos altos, madera crujiente y demasiados rincones que parecen observarte incluso en silencio. Desde que era niño, recuerdo que había una habitación en particular que todos evitábamos, el último cuarto al final del pasillo del segundo piso. Siempre estaba cerrado con llave. Mi abuela lo llamaba simplemente el cuarto vacío, aunque nunca explicaba por qué. Decía que no se usaba y que mejor no tocarlo. Cuando me mudé temporalmente, noté que todas las demás habitaciones tenían algo, muebles cubiertos, cajas, recuerdos. Pero esa no. Esa puerta estaba intacta, sin polvo alrededor del picaporte, como si alguien la abriera con frecuencia, o como si algo desde dentro la tocara a menudo. La primera noche fue tranquila. Me instalé en la habitación que solía usar de niño, al otro lado del pasillo. Sin embargo, justo antes de dormir, escuché un golpe sordo. Venía del cuarto vacío. Pensé que sería la madera vieja, o el viento. No me inquieté demasiado, pero al pasar los días, los ruidos comenzaron a repetirse. Golpes, pasos leves, a veces como si algo pesado cayera al suelo. Al principio, me obligaba a pensar que era la estructura vieja crujiendo, pero una madrugada, lo escuché claramente, alguien caminaba dentro. Me levanté, tomé una linterna y me acerqué con sigilo. La casa estaba en completo silencio, y cada paso que daba parecía retumbar más de la cuenta. Al llegar a la puerta del cuarto vacío, me detuve. Entonces, desde dentro, se escuchó una respiración, lenta, profunda, justo del otro lado de la madera. Apoyé la oreja contra la puerta. El aliento se cortó. Silencio total. Y luego, 3 golpes. 1, 2, 3. Fuerte, del otro lado. Me eché hacia atrás del susto. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, con el corazón martillándome el pecho, pero eventualmente regresé a mi habitación. Cerré la puerta. Dormí con la luz encendida. La curiosidad pudo más. A los pocos días, buscando entre las cosas viejas de mi abuela, encontré una pequeña caja de metal con llaves oxidadas. Una de ellas tenía un número grabado, 4, el cuarto vacío era el número 4. Esa noche, esperé que dieran las 3 de la mañana. No sé por qué, pero sentía que esa era la hora. Bajé al pasillo, avancé hasta la puerta e inserté la llave. Encajó. La giré lentamente. La cerradura crujió, y sentí una brisa helada golpearme la cara, aunque todas las ventanas de la casa estaban cerradas. Empujé la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero el aire era denso, espeso, como si se respirara polvo o algo peor. Había un olor que no supe identificar. No era humedad. No era podredumbre. Era algo más, antiguo. Encendí la linterna. Había una cama de metal en el centro, sin colchón. Una silla rota en la esquina. En las paredes, marcas. No dibujos, no grietas, arañazos. Como si alguien hubiera intentado salir, o rasgar la realidad misma. Me acerqué. Al iluminar la pared, vi algo escrito con lo que parecía carbón o ceniza. No estoy solo. Y justo debajo, con otra escritura más temblorosa, decía: no lo despiertes. De pronto, escuché un chirrido. La puerta, detrás de mí, se estaba cerrando sola. Corrí. Apreté el picaporte justo antes de que se cerrara por completo. Salí del cuarto y lo cerré con fuerza, volviendo a trabarlo con la llave. Me quedé temblando en el pasillo, con la espalda contra la pared, sintiendo que algo,
Algo estaba pegado al otro lado de la madera. Algo que sabía que lo había mirado. Las cosas no volvieron a la normalidad. Desde esa noche, cada vez que me acerco a esa puerta, siento calor. Como si el aire detrás de ella vibrara. He tratado de ignorarlo, de convencerme de que fue mi imaginación, pero hay marcas nuevas en la puerta, por fuera. Uñas. Como si ahora quiere salir. Lo peor fue la última noche. Me desperté con la puerta de mi cuarto abierta de par en par, y en el pasillo, a contraluz, una silueta delgada y encorvada me observaba. No tenía rostro. No se movía. Solo estaba allí. Cuando prendí la luz, desapareció. Al día siguiente me fui. No pude soportarlo más. Hoy la casa está vacía. Cerrada. Mi familia cree que estoy exagerando. Nadie ha entrado al cuarto desde entonces. Pero a veces, cuando paso por la calle, juro que en la ventana del segundo piso, hay alguien mirando. No me odies si te digo esto, pero dejé la llave del cuarto dentro, antes de marcharme. Cerré la puerta, pero no la atranqué. Y no estoy seguro de si eso fue un error. O si fue él, quien me hizo hacerlo. Tenía 8 años cuando comenzó todo. Al principio eran cosas pequeñas. Hablaba solo en mi habitación, me reía con alguien invisible, a veces me quedaba mirando a la nada durante varios minutos. Mis padres pensaron que era imaginación infantil, como cualquier niño inventando amigos. Pero mi mamá empezó a preocuparse cuando notó que yo me negaba a dormir con la luz apagada. Decía que el hombre de ojos negros venía cuando todo estaba oscuro. Le dije que se sentaba al borde de mi cama, que me hablaba en un susurro, que a veces me tocaba el hombro, y que, aunque no podía ver su boca, yo entendía perfectamente lo que me decía. Nunca le repetí esas palabras, no porque no pudiera, sino porque no quería. Una noche mi madre me encontró llorando en el rincón de la habitación, arañando la pared con las uñas hasta sangrar. En mi voz, que no parecía mía, repetía algo en un idioma que nadie en mi casa entendía. Fue entonces cuando mi madre decidió llevarme con el padre Juan, un sacerdote conocido en nuestro pueblo. No era un cura cualquiera. Tenía fama de enfrentarse a lo oculto. Algunos decían que había participado en exorcismos, que había viajado a Centroamérica para estudiar rituales antiguos, y que había visto cosas que prefería no contar. Llegamos a la pequeña iglesia una tarde nublada. El padre Juan nos recibió en su despacho con una amabilidad que, con el tiempo, sabría que era forzada. Cuando me miró a los ojos, no sonrió. Su expresión cambió, como si algo le incomodara. Me ofreció agua bendita sin decir nada. Yo la rechacé, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí no me lo permitía. Esa misma tarde, el padre pidió estar a solas conmigo para hacer una oración de protección. Mi madre aceptó, aunque algo en su mirada decía que no estaba convencida. Entramos a una pequeña habitación detrás del altar, con paredes blancas y una sola cruz colgada en la pared. El padre Juan cerró la puerta, colocó una silla frente a mí, se sentó, y comenzó a rezar en voz baja. Todo iba bien al principio. Yo solo lo miraba en silencio, con una calma que no era mía. Pero al pronunciar el nombre de San Miguel, mi cuerpo reaccionó. Mis músculos se tensaron, mi respiración se volvió pesada, y mi voz cambió. No recuerdo exactamente qué dije, solo fragmentos, pero el padre grabó parte del audio. Lo escuché años después. Era yo, hablando en una lengua que ningún experto pudo identificar. No era latín, no era arameo, no era nada humano. El padre Juan detuvo la oración. Me miró con los ojos desorbitados. Se puso de pie, derramó parte del agua bendita sin querer, y murmuró algo que nunca había dicho en voz alta. Esto no es un niño. Salió de la habitación sin decir más. Me dejaron solo por varios minutos. Cuando mi madre volvió, el padre no quiso hablar con ella. Solo le pidió que me llevara lejos, que no regresáramos. Dijo que eso que estaba conmigo no quería enfrentarlo, y que él no se sentía preparado. Una semana después, el padre Juan fue hallado muerto en su despacho. Se había colgado con la cuerda de una cortina. No dejó nota.
Ni explicación. Solo su Biblia abierta en la página del Apocalipsis. Mi madre no me dijo nada hasta años después. Con el tiempo, dejé de ver al hombre de ojos negros. Pero lo soñaba. Siempre en la misma postura, parado frente a mi cama, inmóvil, con la cabeza ladeada, observándome como si esperara que algo en mí despertara. A los 18 años, me mudé solo, tratando de dejar atrás lo que fuera que me había seguido. Pero entonces comenzaron las cartas. Manuscritas. Sin remitente. Siempre con la misma caligrafía temblorosa, casi infantil. En el sobre, solo una palabra. Juan. Dentro, versículos del Apocalipsis. Dibujos de un hombre sin ojos. Y al final de cada carta, en una tinta negra espesa, aparecía mi nombre completo, aunque yo nunca lo había compartido en ningún lugar. Hace 3 semanas, tuve un sueño distinto. O eso creí. En él, estaba en la antigua habitación trasera de la iglesia. Pero esta vez estaba solo. Sentado frente a mí, estaba el padre Juan, con una cuerda aún colgando de su cuello, los ojos cerrados, las manos juntas en oración. Me miró, lentamente abrió la boca y dijo: «No es tarde para encerrarlo, pero si lo dejas salir, hablará a través de ti». Desperté sobresaltado. La habitación estaba oscura, pero antes de encender la luz, vi la silueta en el rincón, alta, inmóvil, con los ojos como pozos negros que me observaban. No me moví, no respiré, solo escuché su voz, la misma que en mi infancia: «Juan ya no puede ayudarte». Y entonces comprendí. El padre Juan no se suicidó. Lo obligaron. Desde esa noche, algo se ha activado en mí. Los espejos ya no me devuelven el mismo rostro. Las luces parpadean cuando entro a un cuarto. Y en mi mente, esa lengua antigua ha vuelto. La hablo dormido. La escribo sin querer. No sé cuánto tiempo tengo. Pero si encuentras esta historia, y sabes rezar, reza por mí. Y no repita su nombre. Nunca. Siempre he sido curioso. No el tipo de curioso que investiga cosas útiles, sino de los que bucean en lo que no deberían, leyendas antiguas, foros ocultos de internet, juegos prohibidos. Me gustaba la sensación de lo desconocido, ese cosquilleo en la nuca cuando estás a punto de leer algo que sabes que no deberías. Ahí fue cuando encontré el nombre. Estaba en un hilo viejo de un foro cerrado, uno de esos que solo puedes acceder con enlaces perdidos en comentarios olvidados. Se titulaba simplemente: «No lo digas en voz alta». Dentro, decenas de mensajes hablaban de una figura sin rostro, un ente que se despierta si pronuncia su nombre completo 3 veces. No es un demonio común. No posee cuerpos, no lanza cosas por la habitación. Él se mete en los espacios vacíos, en los lugares por donde nadie mira. Reflejos, sombras, puertas entreabiertas. Algunos usuarios hablaban de cómo, después de decir su nombre, comenzaron a ver cosas desde el rabillo del ojo. Cosas que nunca estaban ahí cuando volteaban. Otros decían que escuchaban su propio nombre susurrado a las 3:03 de la mañana. Uno escribió que se encontró a sí mismo mirándolo desde dentro del espejo, con una sonrisa que no era suya. La mayoría de esos hilos estaban vacíos. Casi todos los usuarios dejaron de publicar después de un tiempo. Y ahí estaba yo, con una decisión frente a mí. El nombre. No voy a escribirlo aquí, ni aunque me lo supliques, ni aunque sientas que necesitas saberlo. Solo diré que lo vi en uno de los comentarios más antiguos del hilo. Alguien lo escribió en letras invertidas, mezcladas con símbolos para evitar que el sistema lo borrara automáticamente. Lo decodifiqué como un rompecabezas. Me lo aprendí. Una parte de mí quería decirlo solo para probar que era un juego, que nada pasaría. La otra parte, sabía que algo cambiaría. Y aún así, una noche, solo en mi apartamento, con todas las luces apagadas salvo una lámpara tenue en el escritorio, lo dije en voz alta. Una vez. Nada. 2 veces. Silencio. Ni un suspiro. Ni una vibración. Solo el zumbido del refrigerador desde la cocina. Y entonces, lo dije por tercera vez.
El primer cambio fue inmediato, no algo ruidoso, no una explosión de fenómenos paranormales como en las películas, solo un silencio más profundo, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Los sonidos normales desaparecieron, el tráfico de la calle, el zumbido del aire acondicionado, hasta el leve crujir de las paredes viejas. Era como si algo hubiera apagado el mundo. Me quedé sentado, esperando. Minutos. Nada. Casi me reí. Estaba a punto de levantarme cuando escuché el golpeteo. Muy leve, pero constante. Toc toc, toc toc. Venía del armario. Mi armario no tiene nada extraño, lo reviso todo el tiempo. Abrí la puerta lentamente con una linterna en la mano. Vacío, como siempre, pero cuando cerré la puerta, noté que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Hubo un retraso de menos de un segundo. Y luego, me sonrió. No me moví. El reflejo sí. Bajó la cabeza, como si se burlara, y entonces volvió a la normalidad. Empezaron los susurros después de eso. No eran voces humanas. No en el sentido literal. Eran como pensamientos ajenos infiltrándose en los míos. No los entendía al principio. A veces parecían mi propia voz repitiéndome cosas como: no cierres la puerta. Él está adentro. Ya sabe cómo te llamas. Comencé a tener pesadillas. Siempre eran parecidas. Yo estaba sentado en una habitación oscura, con una silla vacía frente a mí, y una sombra, algo deforme, que se acercaba lentamente. No tenía rostro. Solo unos ojos completamente blancos, flotando en la oscuridad. En los sueños, me susurraba su nombre. Y cuando despertaba, cada objeto reflejante, una cuchara, el vidrio de la ventana, la pantalla apagada del televisor, tenía mi reflejo, mirándome fijamente, incluso cuando yo no lo estaba haciendo. Decidí escribir esta historia porque ya no duermo. Ya no como. Apenas salgo. Cada vez que lo hago, lo veo. No claramente, pero lo siento. En los espacios vacíos entre muebles. En las sombras debajo de la cama. En el reflejo de los ojos de otras personas. Ya no me llama por mi nombre. Ahora me imita. Hice una videollamada con un amigo hace 2 noches. Me dijo que dejé de hablar por unos segundos, y que mi rostro la pantalla seguía mirándolo fijamente con una expresión vacía. Yo no recuerdo eso. Ayer, dejé una nota en el espejo del baño. Escribí: si te mueves sin mí, no eres yo. Hoy, esa nota ya no está, pero sí hay otra escrita con lo que parece ceniza, justo debajo del marco. Ya no importa quién eres. Mi consejo, si llegaste hasta aquí, es este: no digas el nombre, ni por juego, ni por valentía, ni por curiosidad, porque una vez que lo pronuncias, él sabe dónde estás, y no viene a matarte, viene a ser tú. Hay cosas que uno no puede explicar, ni aunque quiera. Esta historia no la conté por años, ni a mis amigos más cercanos, ni siquiera a mi terapeuta, porque hay cosas que, cuando las dices en voz alta, parecen más reales. Pero ahora, ya no me importa, porque sé que, al menos por ahora, no está aquí conmigo. Todo comenzó hace 5 años, cuando me mudé a una antigua casa colonial en las afueras de Oaxaca. Era una construcción preciosa, de techos altos y muros gruesos, con patios interiores y corredores que parecían sacados de otra época. La encontré en una subasta casi regalada. No pregunté por qué. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Paz, tranquilidad, y ese silencio casi espiritual que se respira en lugares con historia. Pero luego, comenzaron los detalles. La casa tenía una habitación al fondo, con una puerta diferente al resto, no por el material ni por el color, sino por la sensación. Cada vez que pasaba frente a ella, el aire parecía más denso, el silencio se volvía más profundo, como si del otro lado no hubiera una habitación, sino un abismo. Intenté abrirla una vez. Estaba cerrada con una cerradura oxidada que parecía no haber sido forzada en décadas, así que la dejé estar.
hasta que comencé a notar que se abría por las noches. Una madrugada, mientras me dirigía a la cocina a tomar agua, pasé por el pasillo trasero y noté que la puerta estaba entreabierta. No mucho, solo unos centímetros, pero lo suficientes como para ver que dentro, la oscuridad era más espesa que en cualquier otra parte de la casa. Una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo. Me acerqué, y al estirar la mano para cerrarla, lo sentí, una respiración muy leve, como si algo estuviera justo detrás, del otro lado, aguardando. Eché el cerrojo sin mirar más y volví a mi habitación. Al día siguiente, la puerta estaba abierta otra vez. Una semana después, fue la primera vez que lo vi. Eran cerca de las 3:30 de la mañana. Me desperté sin razón aparente, con la garganta seca y una sensación de inquietud que me helaba la espalda. Me senté en la cama y noté que la puerta de mi habitación estaba ligeramente abierta, a pesar de que siempre la cerraba por completo. En el pasillo, a contraluz, había una figura alta. Estaba quieta, completamente inmóvil, justo frente a la puerta. Me congelé. Era humanoide. Eso podía jurarlo. Pero no respiraba. No se movía. Y lo peor, no tenía rostro. Nada. Solo una piel blanca, lisa, donde debían estar ojos, nariz o boca. Como una máscara sin rasgos. Pero no era una máscara. Era su rostro. Cerré la puerta con el corazón latiendo como un tambor. No dormí esa noche. Unos días después, llegaron visitas. 2 amigos de la universidad venían de paso por la ciudad y se quedarían un par de noches. Les ofrecí habitaciones y les advertí de la puerta trasera. No se abre, no se toca. No pregunten. La primera noche, todo estuvo en silencio. Reímos, bebimos un poco de mezcal, y cada uno se fue a dormir. Pero a las 4:17 de la mañana, escuché un grito. Corrí hasta la habitación de Pablo. Lo encontré sentado en el suelo, temblando, con la vista fija en la ventana. Dijo que alguien estaba adentro de su habitación, parado frente a él, observándolo sin rostro. Que le habló sin emitir sonido. Que sintió que le arrancaba pensamientos. Lo más aterrador fue que, al revisar la cámara de seguridad que había instalado días antes por paranoia, vi algo escalofriante. Una figura alta, que no reflejaba la luz, pasó por el pasillo exactamente a las 4:13, y se detuvo frente a la habitación de Pablo durante 34 segundos, antes de desaparecer. Esa misma mañana, mis amigos se fueron. No volvieron a hablar del tema. Después de aquello, los fenómenos se intensificaron. En mi reflejo comenzó a desfasarse. Escuchaba mi propia voz hablándome desde detrás de la puerta cerrada. O las cámaras captaban sombras que se detenían justo frente a los marcos, como si no quisieran entrar, todavía. Una noche, mientras cenaba, escuché como la silla frente a mí se arrastraba sola. Y ahí estaba, sentado, sin moverse, el invitado sin rostro. No lo escuché entrar. No sentí su presencia antes. Simplemente, ya estaba ahí. Y en mi mente, sin decir palabra, lo escuché. Ya no soy un visitante. Desde entonces, cada vez que apago las luces, él está allí. No se mueve. No actúa. Solo observa. Y cada vez está más cerca. Advertencia final. No lo invité. No lo invoqué. Solo cometí un error. Me quedé en la casa después de verlo. Aprendí que no es un demonio tradicional. No le interesa tu alma. Le interesa tu identidad, tu reflejo, tu lugar. Y cuando se siente cómodo, te reemplaza. Yo aún sigo aquí. Creo. Aunque algunas noches, cuando me veo en el espejo, siento que hay otra versión de mí, justo detrás del cristal, esperando que parpadee. No lo mires por mucho tiempo. Y si alguna vez se sienta frente a ti, no te atrevas a preguntar qué quiere, porque él no viene a hablar, viene a quedarse.